Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado. Mi número de teléfono 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Me puede llamar para hacerme cualquier consulta o cualquier comentario. Estudio la Biblia con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, prosperidad integral y multiplicación de dinero. Esta es la segunda parte de la plática acerca de la ofrenda de primicias. Esta es la segunda parte, o sea que ya hablé bastante acerca de esto. Vamos a hacer un recuento de lo que hablé en el video anterior. La ofrenda de primicias se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los libros de Moisés. Entonces tenemos lo que es, por ejemplo, Éxodo 23, 19, las primicias, dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, ese es por un ejemplo de que realmente donde se empieza a mencionar lo que es la ofrenda de primicias. La ofrenda de primicias se menciona en muchas ocasiones en los libros de Moisés. Ayer vimos también lo que es el segundo libro de Reyes, 4, 42 al 44. 4, 42 al 44. Que dice así, para mostrar otro ejemplo de donde se menciona la ofrenda de primicias, que es en este pasaje, y que dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. La ofrenda de primicias es una de 5 ofrendas que resaltan por su importancia, a pesar de que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se habla de muchas ofrendas. Hay 5 ofrendas que resaltan por su importancia, que están representadas en el Nuevo Testamento, en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, cuando uno profundiza en el estudio de estas ofrendas y en el estudio de toda la Biblia, se da cuenta que esto es verdad. Realmente estas ofrendas están representadas. Y si no lo estuvieran, de todas maneras no tiene importancia, porque simplemente están bien explicadas en el Antiguo Testamento. Estas 5 ofrendas significan que cada una de ellas va a honrar a Dios. Y al honrar a Dios dándole estas ofrendas, lo ponemos en los diferentes roles que Él quiere ser en nuestra vida y que nosotros necesitamos que Él sea en nuestra vida. Por ejemplo, el diezmo de Génesis 14 que practicaba Abraham, lo constituye como rey a Él en nuestra vida, y en consecuencia nos da como rey, nos da protección. La ofrenda de hacer un voto de prosperidad, que es otro diezmo, que encontramos en Génesis 28, porque estas ofrendas son bien diferentes. La de Génesis 14 y la de Génesis 28 son bien diferentes. La de Génesis 14 es un mandamiento, indefectiblemente diezmarás, es un mandamiento del Señor, pero la ofrenda y diezmo de Génesis 28 es un voto. Un voto es algo que uno decide hacer. Incluso la Biblia aconseja que uno no prometa nada si no lo va a cumplir. Entonces, un voto es una promesa. Entonces es algo que uno tiene que pensar bien antes de hacerlo. Y si cree capaz de cumplirla, pues la hace. Y si no, pues mejor no la hace. Porque no, prometerle algo a Dios y no cumplirlo es para maldición. Trae juicio de parte del Señor. Castigo, disciplina de parte del Señor. Entonces, este voto de Génesis 28 es una promesa. Hacer un voto, como ya dijimos en el video anterior, es prometerle algo a Dios a cambio de un favor. Está en la Biblia, es válido, se nos enseña en la Biblia, lo hizo Jacob, y no lo vamos a ver porque está en el video anterior. Vamos a ir más rápido ahora para poder hablar más acerca de la ofrenda de primicias.
Entonces, la ofrenda de primicias es una de estas 5 ofrendas que resaltan porque da un rol a Dios, y la ofrenda de primicias honra a Dios como rey. Como lo vimos ya en el video anterior. Bueno, no lo vimos porque en eso se me terminó la memoria del teléfono y ya no lo pude terminar de mencionar. Entonces vamos a empezar desde el principio de la lectura del pasaje principal que habla de la ofrenda de primicias. Como repito, la ofrenda de primicias es una de estas 5 ofrendas principales que están representadas en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el Nuevo Testamento, y que es una de las ofrendas que le da honra a Dios en uno de los roles que Él quiere tener en nuestra vida, que es el rol de Padre. La ofrenda de Génesis 14 honra a Dios como Rey, lo constituye en nuestra vida como Rey y nos da protección. El diezmo y ofrenda de Génesis 28 constituye a Dios, honra a Dios como Dios, y como Dios, honra a Dios, a Jehová como Dios, y como Dios, Jehová nos da prosperidad. Porque un rey te puede proteger, pero solo un Dios te puede prosperar. Y ahora la ofrenda, diezmo, de primicias. Este también es un diezmo porque el diezmo es el patrón, modelo para ofrendar. Esta ofrenda de primicias también es un diezmo. Esta ofrenda honra a Dios y lo constituye en nuestra vida como Padre. Y eso, el darle estas ofrendas y honrarlo como Padre, como Rey, como Dios y como Padre, nos da a nosotros ciertos derechos y beneficios. Por supuesto. Si Dios no es mi Rey, no tengo ciertos beneficios. Si Dios no es mi Dios, si Jehová no es mi Dios, no tengo ciertos beneficios. Si Dios no es mi Padre, no lo honro como Padre, no le doy mi ofrenda como Padre, no disfruto de ciertos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de dar esta ofrenda? Ya vimos que en el diezmo de Génesis 14 es protección. En el diezmo de Génesis 28 es prosperidad. Aquí en el diezmo de las primicias, ofrenda de primicias, sería lo que dice aquí. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primicias viene la palabra primero, que quiere decir los primeros frutos. Con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos tus graneros con abundancia significa que realmente no va a faltar ninguna cosa material, alimento, cosas básicas para nosotros y nuestras familias. Pero tus lagares rebosarán de mosto habla de vino nuevo, como dijimos en el video anterior. Vino nuevo, la palabra de Dios, la Biblia, en su estado más natural, digamos, la letra de la Biblia es agua. Pero la palabra entendida de la Biblia, la Biblia, después de que el Espíritu Santo me da entendimiento para comprenderla, la palabra entendida de la Biblia se convierte el agua en vino nuevo. Entonces la palabra entendida es vino nuevo. Y entonces el Señor Jesucristo es el único que puede convertir el agua en vino. Entonces, porque cuando Él no nos guía en la lectura de la Biblia, no tenemos entendimiento para comprenderla. Uno cree que puede agarrar la Biblia y darle para atrás y para adelante, agarrar un pasaje, desarmarlo, volverlo a armar y todo, y uno cree que, bueno, ya le saqué todo el provecho a este pasaje, pero interpretar la Biblia correctamente solo se puede hacer bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, esta agua se convierte en vino cuando el Señor Jesucristo me da entendimiento para comprenderla, porque solo Él puede convertir el agua en vino, la palabra de Dios en palabra entendida. Solo Él puede darme entendimiento para comprenderla e interpretarla correctamente, exactamente como se tiene que interpretar. Entonces, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, bienes materiales, comida, todo lo básico, todo lo necesario, van a abundar las cosas, los alimentos, las cosas básicas, las cosas necesarias para la vida, nuestra familia y para nosotros. Tus lagares rebosarán de mosto. Entonces va a haber mucho mosto, mucho vino nuevo, mucha palabra entendida. El Señor por esta ofrenda me va a dar mucho entendimiento para comprender su palabra.
Porque esta es la ofrenda que honra a Dios como Padre. Entonces, Él como Padre va a enseñarle a sus hijos que lo están honrando, que lo están reconociendo, que se sienten en su regazo a aprender de Él, va a enseñarles secretos. Cosas que solo un padre solo le dice a un hijo. Un hijo que se porta bien. Un hijo que está obedeciendo. Un hijo bueno. Un hijo obediente. Un hijo que lo toma en cuenta. Un hijo que lo honra. Porque Dios honra a los que le honran. Y solo hay una forma de honrar a Dios, es con ofrendas. Bueno, solo hay una forma de ofrendar. Solo hay una forma de honrar a Dios, tal vez no, pero sí la forma más importante y más clara para Dios de honrarlo es por nuestras ofrendas. Como dice Malaquías dice el capítulo, ¿dónde es? Malaquías 2, dice el título, reprensión de la infidelidad de Israel. Y dice, ese es Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿en dónde está mi temor? Aquí en Malaquías 1:6, el Señor reclama su honra. Y más adelante nos damos cuenta que está hablando de ofrendas. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová se refiere a donde se ponen las ofrendas. Por ejemplo, los panes de la proposición y ofrendas que se traían al templo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, pero para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. O no le traían ofrendas o le traían ofrendas defectuosas. Lo que no querían ellos, lo que le daban a él. Me suena como aquellos manualistas que sacamos en el culto el domingo en la mañana, que son centavitos en el canasto de las ofrendas. Y ahí quedamos así solo para salir del apuro nada más. ¿Cómo se ofrenda? Saber, a mí ni me importa, ni me interesa tampoco. Porque uno no quiere compartir su dinero con nadie en realidad. Pero Dios se merece la honra. Aquí está claro, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Entonces, sacerdotes somos nosotros. Somos reyes y sacerdotes, según dice Apocalipsis. Eso sí se los debo porque no sé dónde está. El buscador que tengo lo está en el teléfono. Lo estoy grabando, no lo puedo usar ahorita. Entonces, pero ustedes saben que dicen por Apocalipsis, Dios, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Quisiera leerlo, pero no lo tengo realmente. Sería muy difícil buscarlo a mano ahorita. El hecho es de que las ofrendas son honra. Las ofrendas son honra. Entonces, y cuando se honra a Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces somos sacerdotes, no está hablando a nosotros, la Biblia siempre nos habla a nosotros. Todas las escrituras son para nuestra enseñanza, para nuestra formación. Que aquello se lo dijo es que eso se lo dijo a los sacerdotes, al pueblo de Israel. No, es que aquello se lo dijo a Juan, aquello se lo dijo a Pedro. A mí no me dijo nada. No, y mi nombre nunca va a aparecer ahí. Todas las escrituras son para nuestra enseñanza, para nuestra formación. Tenemos que tomar la parte que nos toca de lo que le está diciendo a los sacerdotes, lo que le está diciendo a Israel. Porque todo mandamiento de Dios es un principio de ética. Y más que de ética todavía, un principio para ejecutar el bien, en realidad, para hacer el bien y para honrar a Dios y para honrar a nuestros semejantes.
entonces no tenemos excusa. Entonces, que siempre, muchos pastores enseñan mal. Mire, eso en Malaquías, usted mire eso de que trae vuestros diezmos al arbolito, eso ya no es para nuestro tiempo. Eso se lo está diciendo Dios a los sacerdotes de Israel en aquel tiempo. Eso solo era para aquel tiempo. Entonces, en la época de la gracia, ya no tenemos que cumplir ninguno de sus mandamientos. Ya vimos que eso es un error, según lo mismo lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:17, no vine para volver a la ley, sino para cumplirla. Muy pequeño será llamado el que no cumpla uno de aquellos pequeños mandamientos, y así enseña, dice. Entonces, no, eso no está abrogado, todos esos mandamientos no están abrogados porque son principios eternos, eterno todo juicio y tu justicia. Entonces, y todo lo que nos ayuda a nuestra formación y para saber honrar a Dios de forma de vida y amarlo como Él nos demanda y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que son los dos mandamientos más importantes. Todos los mandamientos los tenemos que cumplir. Entonces, queda claro que las ofrendas son honra. Entonces, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y habrá de ofrendas. Las ofrendas son honra. Entonces, la ofrenda de primicias honra a Dios y lo reconoce y lo constituye en nuestra vida como padre. Entonces, porque dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, ya está hablando como padre. Fíjense cómo se relacionan las cosas, lo que le estoy diciendo. Esta ofrenda honra a Dios como padre. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Estamos hablando de la disciplina de un padre, la enseñanza de un padre, la formación de un padre, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Como el padre al hijo a quien quiere. Está hablando de padre. ¿Cómo es que el diezmo de Génesis 14 está muy cercana a la palabra rey? ¿Cómo es que en el diezmo de Génesis 28 está muy cercana a la palabra Dios? ¿Cómo es que en este diezmo de las primicias está muy cercana a la palabra Padre? Es lo que les acabo de decir. Cada ofrenda de estas principales 5 ofrendas que reconocen a Dios y lo honran como, lo ponen en nuestra vida como con un rol específico en cada una de estas ofrendas. Honra a Dios en cada uno de estos roles y entonces lo constituyen en cada ofrenda en un rol diferente, como rey, como Dios y como Padre. Como rey nos da protección, como Dios nos prospera, solo Dios lo puede prosperar a uno. Como Padre nos enseña su palabra, nos da mosto, vino nuevo, palabra entendida de la Biblia. Palabra entendida, palabra comprendida, nos da entendimiento para comprender. Yo lo estaba contando en el video anterior. Yo sé por esto por experiencia. Cuando yo empecé a dar esta ofrenda, empecé a dar medio diezmo nada más. Ya estaba yo dando un diezmo, el diezmo de Génesis 14. Ya había hecho un voto de prosperidad por el diezmo de Génesis 28. Estaba dando medio diezmo de ofrenda voluntaria porque no sabía cuánto dar. No puede ser correcto que yo dé las moneditas ahí. No se me había ocurrido a mí que también esta ofrenda era un diezmo, porque la ofrenda voluntaria es un diezmo también. Y estaba dando medio diezmo porque en ese tiempo no había entendido que era un diezmo también. Entonces estaba dando ya 2 diezmos enteros y medio diezmo. Y me comprometo todavía porque yo dije, bueno, yo estoy leyendo la Biblia y me encuentro con que una ofrenda de primicias, y mencionan una ofrenda de primicias. Yo no estoy dando ninguna ofrenda de primicias. Y si voy a leer la Biblia, más vale que la dé, porque si no, ¿para qué sigo leyendo la Biblia si no estoy poniendo en práctica lo que estoy leyendo? Y digo, me comprometí a medio diezmo de ofrenda de primicias. Y cuando lo hice, empecé a recibir entendimiento de parte del Señor, que me empezó a mostrar sus secretos, cosas muy escondidas, porque esta es la ofrenda del Padre, y el Padre solo a sus hijos, y los que se portan bien, los que están buscándole, y van a sentarse al regazo del Padre a aprender, son a los que Él les va a enseñar su palabra. Solo a ellos nada más. Los hijos obedientes, los hijos que caminan en su rectitud, en sus caminos.
cuando yo empecé a dar esta ofrenda, empecé a recibir entendimiento para comprender cosas que son las cosas que les estoy contando ahora. No se hablan de estas cosas. Se está predicando un evangelio diferente. Es trágico. Es trágico, de verdad. Se está predicando un evangelio diferente. No la Biblia. Se está predicando otra cosa. La verdadera Biblia no, poca gente la conoce en realidad. Salvo las cosas más fundamentales como la salvación, bautismo y todo eso, que en hebreo dice que son rudimentos de la fe. Y el Señor quiere que vayamos más allá de los rudimentos de la fe. Más allá de los rudimentos de la fe, vayamos a lo profundo, las cosas que son más difíciles de entender. Entonces, porque hay cosas que son más difíciles de entender. Se puso la salvación, algunas otras cosas las puso más fáciles por la urgencia. El tema de la salvación es lo más fácil que hay en la Biblia porque era demasiado importante, demasiado urgente que la gente recibiera su salvación. No recibiera la condenación eterna, pero hay temas que son mucho más, como pues son menos urgentes, entonces y también son mucho más complicados, entonces requiere mucha dedicación a la palabra y obediencia a la palabra, porque si no hubiera empezado a practicar este diezmo, esta ofrenda de primicias que le empecé con solo medio diezmo, después eso me dio la indicación correcta, porque cuando se lo mira a uno así, tratando de poner en práctica sus palabras, aunque lo haga mal, uno se hace su esfuerzo de ver, pues yo voy a tratar de hacer esto, así lo puedo hacer, y uno no lo hace bien al principio, pero el Señor lo mira a uno, y Él lo ayuda a uno, se pone contento el Señor. Bueno, este me mostró que lo quiere hacer, entonces lo vamos a la verdad acerca de esto. Me mostró que era un diezmo, después de empezar un diezmo, imagínense. Y después me di cuenta que la ofrenda voluntaria era un diezmo también, y eran 4 diezmos. Después me enseña sobre la ofrenda del pastor, y eran 5 diezmos, y así estoy desde entonces. Entonces, de la ofrenda del pastor vamos a hablar después. Entonces, y también les voy a dar un pasaje, cuando les hablo de la ofrenda del pastor, les voy a dar un pasaje de Deuteronomio 12, donde se mencionan estas 5 ofrendas también. Es un pasaje importante porque yo estoy hablando de 5 ofrendas y no les da un pasaje todavía. Pero a ese se requiere una explicación un poco más grande, porque está mezclada con otras ofrendas que ya no se practican. Y queda claro que hay ofrendas ahí, mezcladas con estas 5 ofrendas que no se practican en Deuteronomio 12. Eso vamos a hablar después. Ahí están las 5 ofrendas de las que les estoy hablando. Entonces, esta ofrenda de primicias honra a Dios como Padre. Y después de que practicamos esta ofrenda, la empezamos a dar bien y continuamente de todo lo que recibimos. Las 5 ofrendas, 5 diezmos son de todo lo que recibimos. Si nos encontramos un billete tirado de 10 quetzales que nos regalaron para nuestro cumpleaños, 100 quetzales, o una camisa que vale 100 quetzales, o heredamos una casa de parte de mi abuelito que se murió, o me saco la lotería, o consigo mejor trabajo del trabajo que yo tenga, del sueldo que estoy recibiendo, yo tengo que dar todas mis ofrendas. El Señor, y dando las ofrendas, aunque no dé 5 diezmos, 5 ofrendas, el Señor lo mantiene a uno con vida, con comida y todo. Y estas 5 ofrendas lo que hacen es llevarlo a una prosperidad y a un bienestar que de otra forma uno nunca conocería. Entonces yo me dirijo a eso, no lo tengo todavía, porque si durante mucho tiempo hice las cosas mal, pues no puedo esperar que de un día para otro las cosas cambien. Es como girar un barco, ¿no? Girando despacio. Y así se va enderezando la vida de uno, cuando uno empieza a hacer las cosas bien. O darle vuelta a un avión en el aire, eso tarda, ¿no? No es cuestión nada más de cruzar. Y para darle vuelta a un avión tarda bastante, igual un barco. Así es la vida de uno. Yo hice 37 años malas cosas y 18 años bien, entonces estoy esperando que las cosas se enderezcan y realmente yo pueda llegar a cumplir la justicia de Dios de forma perfecta, porque dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando uno ha hecho la voluntad de Dios, después vienen las añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Porque os es necesaria la paciencia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya vimos que todas estas ofrendas traen promesas. Y
Primero hay que cumplirlas y después vienen las promesas, porque es necesaria la paciencia para después de haber hecho la voluntad de Dios, obtenga las promesas. Yo no soy rico todavía, pero ya soy próspero. He sido preparado para ser próspero. Y Dios primero da sabiduría, después vienen las cosas materiales. Las cosas materiales las da de último, hasta que uno ya está preparado. Entonces, yo soy próspero porque tengo esa sabiduría. Dios me ha dado entrenamiento para administrar grandes cantidades de dinero conforme a su perfecta voluntad, conforme a su palabra. Dios me ha dado entrenamiento para administrar grandes cantidades de dinero, conforme a su perfecta voluntad. Eso va a venir después. Ya viene dentro de poco tiempo. Espero que esta plática les sea de bendición. Y no sé qué más decirles, la verdad. Esto es todo sobre la ofrenda de primicias. Es un diezmo más. Es unas 5 ofrendas principales. Porque le da a Dios un rol, un papel en nuestra vida. Una función en nuestra vida. Si se da esta ofrenda, lo reconocemos como nuestro Padre y nos da las bendiciones prometidas aquí. Y se constituyen como nuestro Padre en nuestra vida. Y si no le damos esta ofrenda, entonces no, porque la decisión es de cada uno. Entonces, la decisión es de cada uno. Dios nos dio libre albedrío. Queremos cumplir sus mandamientos o no los queremos cumplir. Dios nos muestra, nos advierte, eso sí. Nos deja que escojamos nosotros, que decidamos nosotros, pero nos advierte que realmente hay bendiciones por el cumplimiento de su palabra. Hay maldiciones por no cumplir sus mandamientos. Y cualquiera que diga lo contrario. Estamos en la época de la gracia, hermano. ¿Cómo va a creer? Estoy diciendo un montón de cosas y no hay que cumplirlas. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. No bajo la esclavitud de la ley. No, pues yo sé todo eso, por supuesto que sí. La salvación es por gracia. Las leyes de la Biblia no las vamos a cumplir por salvación. Por supuesto que no. Las vamos a cumplir por agradar a Dios, por ética, por honrarlo y amar, demostrarle nuestro amor y nuestra gratitud. Y las vamos a cumplir porque también tenemos que honrar, respetar y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Así cumplimos los 2 mandamientos más importantes. Toda la Biblia nos va a ayudar a cumplir estos 2 mandamientos más importantes. Hay cosas que no se tienen que cumplir de la ley del Antiguo Testamento, pero el Señor nos va a dar guianza cuando tenemos un corazón recto para con Él. Estamos a la disposición de hacer las cosas bien, hacer su voluntad. Usted le va a decir, Señor, mira Señor, a mí me enseñaron que de la ley del Antiguo Testamento ya no vale nada de eso. Yo solo estudio el Nuevo Testamento nada más, pero si tú quieres enseñarme algo que yo no sé, que tú quieres enseñarme algo, hay algo que yo tengo que hacer, que tú quieres que haga del Antiguo Testamento. Aquí estoy. Y aquí está mi corazón y mi voluntad, Señor. Porque mi corazón es para ti, porque yo te amo. Esto es por amor. No es por esclavitud, en realidad. Esclavitud de la ley, no. Es por la belleza, por la perfección de la ley. Son leyes perfectas. Aunque muchas cosas, por supuesto, ya no hay que cumplirlas. Eso queda claro en realidad. Lea el Antiguo Testamento, lea la ley, regocíjese en esa perfección, esa belleza de leyes. Que ese mundo viviera conforme a la ley y los profetas. Y aun cuando no tuvieran el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no es por menospreciar el Nuevo Testamento, porque es una maravilla, de verdad, pero la gente del Antiguo Testamento se formó con el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo se formó con el Antiguo Testamento. Y Él caminó por la tierra hablando lo que hablaba y así, siendo como era. Por el Antiguo Testamento. A los 12 años se ponía a discutir con los maestros de la ley en el templo. Fue cuando los papás se fueron y pensaban que iban con la caravana y se había quedado en el templo hablando de la ley y los profetas del Antiguo Testamento con los maestros de la ley y demostró todo lo que sabía. Se formó con el Antiguo Testamento. Toda la ley, toda la Biblia
Toda la Biblia es para nuestra formación y nuestro enriquecimiento, para que de esta forma podamos convertirnos y ser como nuestro Señor Jesucristo. Nunca llegamos a ser como Él, si no tomamos en cuenta la Biblia completa. En la próxima ocasión quiero hablarles acerca de la ofrenda del pastor y vamos a ver por último la ofrenda del voto, porque eso no lo hemos hablado todavía en realidad, cómo se tiene que hablar. Nos faltan 2 ofrendas más todavía de las 5 principales ofrendas que dan a Dios un rol en nuestra vida. Falta la ofrenda del pastor y falta la ofrenda del voto. Vamos a hablar del quinto. Una cosa más que debo decirles es que de la ofrenda voluntaria ya hablamos. Es de las 5 ofrendas, que es un diezmo también. Honra a Dios como Señor y Maestro. Esa la hablamos ya anteriormente. Usted puede buscar todos mis videos en YouTube bajo Prosperidad Bíblica, diagonal Eduardo Delgado, en diferentes temas. Estoy tratando de compartir todo lo que sé, porque lo que no sé no se lo puede enseñar, como ningún pastor, ningún teólogo puede enseñar lo que no sabe. Quiero enseñar lo que sé, hablar de lo que sé y no hablar de lo que no sé. Entonces, vamos a hablar de la ofrenda del pastor más adelante. Vamos a hablar de la ofrenda del quinto. Usted no tiene idea de qué es el quinto. No tenga pena, yo le voy a aclarar todo esto. Le voy a explicar qué es el quinto, cómo es la ofrenda del pastor. Una cosa más, el diezmo de Génesis 14, la ofrenda del diezmo que practicaba Abraham, se da a la iglesia. Esta ofrenda tiene que llegar a los fondos de la iglesia. La ofrenda que es un voto, la ofrenda de diezmo de Génesis 28, es un voto. Ese se da al pastor, no llega a los fondos de la iglesia. Se da al pastor de forma personal, porque es un voto, es una promesa a Dios. Entonces el pastor es representante de Dios, se le da a él personalmente. La ofrenda de primicias también se da al pastor de forma personal. No llega esta ofrenda a los fondos del templo. Y la ofrenda voluntaria, que honra a Dios como Señor y Maestro, se da también a la iglesia. 2 ofrendas a la iglesia, el diezmo de Génesis 14, la ofrenda voluntaria tiene que llegar a los fondos de la iglesia. La ofrenda del voto, de Génesis 28, que es una promesa de prosperidad, un voto de prosperidad, se da al pastor, y la ofrenda de primicia se da al pastor de forma personal. Un sobrecito para el pastor se le da a él, no llega a los fondos, no tiene que llegar a los fondos de la iglesia, salvo que el pastor los quiera dar después. Eso es importante que se lo dijera. Otras cositas por ahí que se me han ido olvidando, se las voy diciendo poco a poco, introduciéndolas en cada video. Yo creo que esto es todo por ahora. Cuando yo di esta ofrenda bien, me empezó a dar, Señor, mucho, un entendimiento, una unción del Espíritu Santo para entender su palabra y para poner todas las ideas y pasajes y mandamientos y decretos, todo en orden, en su debido lugar. No todo revuelto como nos lo están dando ahora en las iglesias. En las iglesias no hay tanto entendimiento, tanta conversión de la palabra, como tampoco hay en los seminarios teológicos, en las facultades de teología, en las universidades, porque la gente no practica todas las ofrendas. Lógicamente, tiene muchas deficiencias porque no reciben los beneficios de estas ofrendas, como la unción que trae la ofrenda de primicias y da entendimiento para entender la palabra de Dios. No cuentan con ese beneficio los teólogos actualmente, ni la iglesia, porque no practican estas ofrendas. Cuando practiquen estas ofrendas van a tener otros beneficios que ahora no tienen. En cuanto a esta ofrenda de primicias, van a tener una unción del Espíritu, porque es el Padre que te va a empezar a hablar, porque sos su hijo obediente, que está preocupado por agradarlo y por obedecerlo. Te sienta en tu regazo y aquí te dice las cosas. Mira, mijito, te voy a explicar esto, paso a paso, de forma exacta. No como ahora, todo está revuelto en la iglesia, porque faltan los beneficios del entendimiento, de la unción que da Dios para comprender su palabra. Se nos da una medida de fe, por eso podemos comprender muchas cosas todavía. Pues, está aquel que se fue al infierno, que le predicaron la palabra y nunca aceptó a Jesucristo en su corazón, porque ese no tuvo ni siquiera un poco de medida, ni siquiera la medida básica de fe que recibimos los que hemos recibido el don de la salvación. Tenemos una medida de fe, pero esa medida hay que acrecentarla en la práctica de la palabra.
Todo va a ser todo por ahora. Que Dios los bendiga. Vamos a estar pendientes de seguir compartiendo la palabra. Mi intención es bendecirlos con estas palabras. Que Dios los bendiga. Gracias.